los panelistas. Yo mandé una presentación, no sé si la tengan por ahí o se las envío ahorita, porque la verdad este es un tema de una gran complejidad. Voy a empezar diciendo que este es el gran reto del nuevo milenio, es el gran reto de la tributación después de la globalización y a través de la economía digital. Aquí nadie está en contra, obviamente, en contra del desarrollo de las tecnologías de la información, en contra de las plataformas tecnológicas, en contra de los intermediarios que digitalmente acercan a los proveedores de servicios o a los vendedores con los adquirentes. Ese no es el tema. El tema son las grandes empresas digitales multinacionales que, como muy bien lo dijo ya desde hace varios años la Organización de Desarrollo del Comercio Exterior, están a través de la economía digital influyendo gravemente en la erosión de la base y en cambiar arbitrariamente, algunos dijo la doctora Ríos, sus profits, sus ganancias de un lugar para otro. Entonces es evidente que México, que es un país que tiene tantas desigualdades, se ha sumado, y desde hace varias administraciones, al plan de la OECD. ¿Por qué? Porque en la época actual, si no nos sumamos al concierto internacional para lograr que haya una tributación justa de las multinacionales que fácilmente cambian su jurisdicción para no cubrir impuestos, pues nos metemos en un problema terrible e incrementamos la desigualdad no solo de las personas que viven en México, sino de los países emergentes, que no les va a tocar una rebanada de pastel en las ganancias multimillonarias que están produciendo plataformas digitales, y mencionaré una sola, como por ejemplo Google. Entonces, ¿cuál es la problemática actual? Ya la dije. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso a nivel de esfuerzo global, alinear la tributación a la creación de valor, como ya lo dijo la OECD, como ya lo dice el plan BEPS, y no solo a la residencia. Ese es el gran reto que representan las grandes empresas multinacionales digitales, a las cuales se ha abreviado con estas siglas de MND. Y este importante reto, pues es uno de los más grandes que se presenta en este momento. Como ustedes saben, en la siguiente lámina, sabemos que México pertenece a la OECD y ha sido pionero en acatar importantes lineamientos del plan BEPS. Hoy día, las reglas fundamentales que determinan las consecuencias fiscales de las operaciones transnacionales son el nexo y atribución de beneficios conforme al principio de plena competencia. Sin embargo, para enfrentar de manera eficaz, me deslumbra un poco el proyector, de manera eficaz, y mi iPad no copió la parte de abajo, para enfrentar de manera eficaz el trascendental reto que hay para gravar la economía digital, es imprescindible nuevos conceptos en materia de… ¿Tú ves, Rafael? Creación de valor. En materia de creación de valor y atribución de beneficios. O sea, ya el licenciado Javier Díaz La Garza, creo, ya nos explicó pues, que existen regulaciones internacionales. No nos sirven. Como ustedes saben, la OECD está comprometida a que en 2020 tengamos una serie de medidas globales para gravar la economía digital. Pero la Unión Europea ve esto tan grave que incluso desde ahorita ya está dando recomendaciones a los países para que empiecen a gravar esta economía. En la siguiente lámina les voy a comentar que hay 3 áreas de tributación que ofrece la economía digital. Porque son 3 áreas las que tenemos que ver, que podemos grabar. Son el impuesto al ingreso. A ver, en sí no tiene que haber un impuesto al Internet, no tiene que haber un impuesto a lo digital, tiene que haber un impuesto a las operaciones, como ya lo hay, que se realizan a través de esas plataformas. El reto más grande está representado por el impuesto al ingreso. El impuesto al ingreso en México se llama ISR y es el más relevante para su efectividad real
y tendrá que atenderse, aún sea a mediano plazo, a un consenso internacional de regulaciones. Como nos dijo Gabriela Ríos, si estas empresas, algunas son entidades apátridas, otras están domiciliadas en Estados Unidos, tienen la mayoría de sus activos intangibles y su propiedad intelectual en Estados Unidos, y en México tienen una base activa de usuarios, por ejemplo Twitter, de millones de usuarios, tenemos que modificar el concepto de establecimiento permanente y de fuente de riqueza para ir contra la parte de la utilidad del ingreso residual que nos correspondería de estas multinacionales. Otra forma que tenemos que ver de gravar las operaciones, no la economía digital, las operaciones que se realizan a través de las plataformas es el impuesto al valor agregado. Su regulación no es sencilla ni para la venta de bienes ni para la prestación de servicios. Sin embargo, como lo vamos a ver en esta presentación, que voy a procurarme ir más rápido, sin apasionarme tanto, es más asequible regular el impuesto al valor agregado y puede constituir un paso previo. Y finalmente está el impuesto que puede ser el ICR o el IVA de los usuarios que venden o prestan servicios a través de las plataformas digitales, como es en el caso que ya se ha mencionado de Uber y que tiene que ver con la regla miscelánea de modificaciones que nos comentaba Rafael Espino. En la siguiente lámina, vamos a empezar por lo que más nos interesa, los millones y millones de dólares que las plataformas digitales, y que en este caso les llamé empresas multinacionales digitales, sin establecimiento permanente en México ni fuente de riqueza, están obteniendo. ¿Cómo podríamos gravarlos? ¿Cómo puede el brazo de la Administración Tributaria Mexicana alcanzar empresas que no tienen más que una presencia virtual en México? Bueno, esta pregunta no nos la hacemos nosotros. Esta pregunta se la están haciendo las cabezas más brillantes en la ONU, en la Unión Europea, en la OECD, de cómo enfrentar este reto. Como les digo, es un reto de justicia social, porque al tener estas empresas multinacionales digitales ganancias multimillonarias y trasladarlas, conducirlas hacia paraísos fiscales, lo que están favoreciendo es la pobreza y la desigualdad entre la población mundial y en especial en los países menos desarrollados y en los países emergentes. Como se ha visto en el foro de hoy, actualmente existen dos posturas, la de la OCDE, que ofrece presentar los lineamientos de regulación en 2020. O sea, es tan complejo esto que la OCDE acaba de abrir una consulta pública para que todos los interesados presenten sus propuestas sobre cómo gravar, estamos hablando, el ingreso producido por las plataformas digitales. No estamos hablando de un IEPS o de un impuesto al Internet. Y recomienda a los países, a diferencia de la Unión Europea, que es la segunda postura, abstenerse de adoptar medidas provisionales. Por ejemplo, ¿en dónde se quiere adoptar medidas provisionales que ya existan iniciativas de ley? En Chile y en México. En Chile, el presidente Piñera presentó, ahora que tomó posesión el año pasado, todo un proyecto de reforma fiscal muy interesante, donde incluso ofrece crear un ombudsman fiscal como en México, que se llamaría DEDECON, pero en donde también quiere establecer, como lo han hecho algunos otros países, un impuesto provisional para gravar las operaciones de estas empresas multinacionales digitales. Y, en mi opinión, si no se modifican los conceptos de establecimiento permanente y de creación de valor, a la larga la postura inmediatista, o sea, la de grabar de inmediato estas plataformas, podría ser conducida al fracaso. En la siguiente lámina les traigo un ejemplo, y este ejemplo pues obviamente no es mío. Este ejemplo está dado por el International Bureau of Fiscal Documentation, que como ustedes saben, yo diría que es la organización particular más importante en derecho tributario a nivel mundial. Y precisamente ellos exponen que estas grandes plataformas, en este caso tenemos a Google, a Amazon e incluso a Apple, están logrando una terrible erosión de la base en los países donde trabajan, se están aprovechando de los conceptos actuales de establecimiento permanente y de creación de valor.
Por ejemplo, Google en varias entidades, esto no se refiere nada más a México, obviamente tiene su sitio web y en algunas tiene entidades de riesgo limitado, porque por ejemplo nada más tiene algunas entidades para alguna administración de personal, con lo que erosiona la base imponible. Y igual Amazon es un caso muy particular porque además de que tiene sitio web, puede tener bodegas o almacenes. Nos platicaba un estudioso de la IBFD que en algún país de Europa, que ahorita no quiero mencionar porque no recuerdo el ejemplo exacto, las bodegas que tenía esta plataforma para entregar todos los bienes que vende por plataforma, tenían 5,000 trabajadores. Sin embargo, no tributaba en United Kingdom, en Inglaterra, porque actualmente si un establecimiento permanente, si un lugar nada más se dedica a entregar bienes o almacenarlos, no constituye en el concepto actual establecimiento permanente y por lo tanto no lo puede gravar, en este caso la entidad, en este caso México. Y en ese caso que platicaba incluso Inglaterra, es un problema que está presente en muchísimos países. Y Apple, que como ustedes saben, pues me da mucha pena decirlo, pero pues es un hecho público, es uno de los más grandes elusores fiscales del mundo. Yo adoro Apple, es extraordinaria su tecnología, pero es justo que estas empresas que están produciendo ganancias multimillonarias paguen los impuestos que les corresponde, y esto viene de una fuente internacional, del IBFD. Luego, en la siguiente lámina, veremos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido no incrementar impuestos hasta el 2021. Esto coincide con el plan BEPS en el tema de las empresas digitales o de la economía digital, porque precisamente será para 2020 que está comprometida la OSD para dar las medidas que se requieran para poder gravar la economía digital. Sin embargo, yo sí quiero hacer algunas propuestas. Yo siempre he sido, y el diputado Ramírez Cuellar, me atrevo a decir que me conoce un poco y sabes que soy muy aventada y muy aventurada. Entonces yo sí me atrevo a ir lanzando algunos conceptos en los que sin aumentar impuestos creo que México podría ir avanzando y además podría hacerlo desde luego conforme a nuestro marco constitucional. Y uno es precisamente modificar el texto de establecimiento permanente, comentaba ahorita con Rafael, en la ley del impuesto sobre la renta, conforme a la reciente recomendación de la OSD, para evitar el abuso que se ha dado con las actividades de exclusión, las que ya les platiqué. Si hay un lugar de negocios donde se almacena o se entrega, eso no es establecimiento permanente. Entonces necesitamos crear un concepto no físico de EP basado, ayúdame otra vez, Rafael, basado en la jurisdicción de mercado, que es lo que voy a explicar, como en la base activa de los usuarios, la OSD. O sea, vamos a hacer un EP virtual, no lo vamos a inventar, ya lo dijo la OCDE, qué criterios hay, jurisdicción de mercado y base activa de usuarios. Ahorita lo voy a explicar, además de quitar eso de lo de almacén y entrega. Viene en la siguiente lámina, entonces nuevamente las dos vertientes ya en propuestas para México. Se procede en dos vertientes. Si México quiere tener resultados a corto plazo, pudiera establecerse como la propuesta de Piñera en Chile, y lo digo con todo respeto, no como la propuesta del PRD. La propuesta del PRD tiene una falla estructural. Quiere gravar a las plataformas digitales que tengan EP en México. Esas, como lo dijo muy bien el licenciado que me precedió en el uso de la palabra, ya están grabadas, ya cumplen con una serie de compromisos tanto a nivel nacional como internacional. No, lo que necesitamos es grabar a las plataformas digitales que no tienen EP México ni fuente de riqueza en un sentido tradicional. Entonces, lo que se propone a corto plazo es establecer una retención del ISR a los que mediante plataforma digital, pero sin contar con EP en el país, enajenen bienes o presten servicios. La retención tendría que ser sobre el monto total de la operación. Esas son un poco las desventajas, y tendría forzosamente que implementarse a través de quienes actúen como intermediarios financieros para el pago, como banco u otros. Ejemplo, muchos de nosotros tenemos Netflix.
¿quién nos lo cobra? Obviamente un agente financiero, un intermediario financiero. Y si ustedes lo ven con todo respeto, ni siquiera se cobra el IVA. Y es una exportación de prestación de servicios que debería cobrar el IVA y pues en este caso trasladarlo al usuario. Como no tiene presencia Netflix en México, no tiene P, no tiene nada, ¿a quién se puede hacer responsable? Y creo que sí viene en la propuesta del presidente Piñeira. ¿A quién? Pues al intermediario financiero. No solamente si el banco, como muy bien me dice Rafa, sino incluso puede ser cualquier otro intermediario. Pero hay el problema de que hay intermediarios financieros, entre comillas esto de financieros, que también son plataformas digitales que tampoco tienen establecimiento permanente en México. El negocio perfecto, PayPal no tiene establecimiento permanente, y a través de él se hacen, por ejemplo, los pagos de Airbnb, que es una plataforma también multimillonaria a nivel internacional. Ahora, en la lámina siguiente, sí señalo la grave desventaja, o sea, como lo dijo la propia OECD, estas medidas tienen un poco de riesgo, un gran riesgo, es que en lugar de gravar realmente la parte que nos corresponda del ingreso de las multinacionales digitales, más bien funcionaría ahora sí como una especie de impuesto digital, como una especie de IEPS, y al no alcanzar la jurisdicción de la Administración Tributaria Mexicana, ¿qué haría Netflix? Si tu recibo ahorita, por ejemplo, te cuesta 200 pesos, pues si te cobran el IVA, creo que son 232 pesos. No soy buena para la aritmética, por eso estudié Derecho, pero es evidente que ese IVA se lo van a trasladar al que recibe el servicio y esto podría ser una medida altamente impopular para el gobierno. Y la retención, en la lámina anterior todavía, en el inciso C, la retención no puede operar respecto de plataformas gratuitas como Twitter o Facebook, sino solamente para los anunciantes que tienen EP en México. ¿Quién hace Twitter? La plataforma digital, una empresa multinacional. Pero ¿quién hace Twitter y Facebook? Los usuarios. Es por eso que la OECD ha dicho que hay que ir para modificar el criterio de establecimiento permanente al concepto de base activa de usuarios. En la lámina siguiente hago una propuesta con resultados a largo plazo, pero que se puede ir trabajando en ella, yo me atrevería a decir que de ya. Y les voy a dar el fundamento legal. Ampliar, como ya lo dije, el concepto de EP, que actualmente se contiene en la ley del ISR. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a ampliar? Muy fácil. De acuerdo con el Tratado Multilateral, por sus siglas en inglés, Multilateral Instrument, que acaba de firmar México el año pasado, o antepasado. Y México firmó en la parte de modificar el concepto de establecimiento permanente. Falta que este tratado sea ratificado por el Senado, pero hasta donde sé la Secretaría de Hacienda actualmente está en ese proceso. Entonces, con esto vamos a modificar, me voy a ir más rápido, el concepto de P, vamos a quitar las exclusiones de bodega, entrega y almacén y vamos a crear un nuevo nexo funcional intrínseco entre los intangibles de marketing, marcas. Por ejemplo, perdón que use el ejemplo de Netflix, es solo aleatorio. Netflix tiene un nombre comercial en México, tiene una marca en México. Los usuarios mexicanos hemos contribuido al valor del intangible de la marca en México. Y de este modo, aún sin la presencia de un lugar físico, los países con jurisdicción de mercado, que es esta presencia comercial, podrían gravar parte de la renta residual. Obviamente esto sí quiere la orientación de la OECD, pero y requiere también modificación de las reglas de precios de transferencia. Hay gran complejidad en su implementación, pero ahorita no se modificaría ICR. Ahorita lo que se podría hacer, y para cumplir con un tratado, es modificar ya en el Código Fiscal, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, perdón, el concepto de establecimiento permanente. En otras propuestas que tengo, es que también constituirían, y que va de acuerdo con el marco internacional, establecimiento permanente, ya lo dije, es el caso de Twitter. Los negocios que hacen el negocio los usuarios, 3 ejemplos, Facebook, Twitter, Airbnb. Los que están dando realmente allí un activo a los negocios, incluso a Twitter y a Facebook, son los usuarios. Entonces, lo que queremos es un concepto de establecimiento permanente. Allí lo que habría que ver es el umbral de que si en México hay, no sé,
20 millones de tuiteros, de acuerdo a la regla internacional, eso ya constituye un derecho para que Twitter también presente unas nuevas declaraciones, además de la Local File, Master File and Country by Country Report, y con estas nuevas declaraciones se pueda ir también grabando la ganancia de estas empresas. Y otro que ya podemos hacer, y que también es una sugerencia del Tratado Multilateral, ya está en el tratado, es cambiar la regla de agente dependiente. Como ustedes saben, un agente dependiente no es establecimiento permanente. Bueno, pues ahora sí sería establecimiento permanente cualquier persona que represente en alguna forma y trabaje para la plataforma en México. Y en la siguiente lámina, rápidamente, ello permitiría grabar plataformas digitales extranjeras con algún nivel de presencia de personas en México. Y esto ya lo dije. Nos vamos a la siguiente lámina, ya me faltan 3 láminas para acabar. Y en esta lámina me voy a referir a IVA. Todo el comercio electrónico que efectúe por plataforma digital un residente en el extranjero sin EP en México y toda la prestación de servicios, así sea video, que efectúe un residente en el extranjero sin EP en México, está grabado por el IVA, ya está grabado. Pero no, en la mayoría de los casos no se está cobrando. O yo les pregunto si Airbnb cobre el IVA y el arrendamiento de un inmueble con mobiliario, que es hospedaje, está grabado por IVA y no se está grabando. Los lineamientos internacionales de la OCDE en materia de IVA adoptados por México aplican el principio de destino a la compra de servicios intangibles a un residente en el extranjero. O sea, sí es importación de servicios. Aquí ya los había dicho lo mismo, que el grave problema es que el IVA al final iba a ser trasladado al consumidor y esto puede resultar una medida impopular entre la población. Y finalmente, en la lámina que sigue, ya comenté las dificultades que para su fiscalización existen por la Administración Tributaria Mexicana, pero esas se resolverían. Digo, en mi caso yo pago Netflix a través de American Express, como pago el teléfono, pues el teléfono sí me traslada el IVA, Netflix no. Entonces sería un caso de traslado de IVA. Porque ¿qué pasa si no hacemos esto? Que nos vamos a un comercio desleal. Una persona que renta un inmueble en una forma normal paga impuestos sobre la renta y paga IVA. Y aquí pues no paga nada, ni los usuarios, y la plataforma no paga por las comisiones, como también es el caso de Uber. Y en la última lámina, ya nada más esto lo voy a dejar como una idea. Todavía hay un tercer sujeto que ya lo mencioné, que puede ser objeto de tributación en las plataformas digitales, lo acabo de mencionar, y sobre todo son todas aquellas personas físicas que realizan actividades grabadas por renta, venta de bienes, mercados en línea o prestación de servicios, y en ocasiones por IVA, como es el arrendamiento de inmuebles de Airbnb, quienes habitualmente evaden el pago de estos impuestos por falta no solo de fiscalización o de mala fe, sino de desconocimiento de sus obligaciones tributarias. Entonces yo pienso que es la gran área de oportunidad, es el reto no de México, es el reto del mundo para la siguiente década, y creo que en este país en que afortunadamente tenemos un gobierno que se preocupa por la gente, sería el momento de empezar a actuar en el camino de lograr una mayor tributación, una mayor alineación de los impuestos con la verdadera creación de valor de estas plataformas multinacionales digitales. Muchas gracias.